Bueno, yo después de oírlos me quedé preocupado porque la charla anterior fue muy amena y yo lo que tengo aquí es un ladrillo. Pero antes de empezar, yo le estaba comentando al doctor Ricardo Salazar y me interrumpió tanto que no le dije el cuento. Entonces yo le decía, el aporte de una palabrita que utilizamos mucho coloquialmente, echar un polvito, viene del tabaco. Los aristócratas que utilizaban el rapé lo inhalaban y eso le producía estornudos y malestar, y eso era mal visto dentro de las personas. Era mal visto que utilizaran rapé delante de las otras personas en las reuniones sociales. Entonces los hombres tenían que salir, la mayoría eran hombres, salir afuera para echarse un polvito. Y utilizaron ese término como excusa para sus encuentros amorosos. Esta agenda que yo tengo aquí para presentarles, me puse a pensar, bueno, sería bueno hacer una agenda, y entonces mi mujer me dijo, de tanto fregar, hazla. Y yo la hice. Y por eso está ahí. Empezamos con las defensas pulmonares, luego cuáles son los componentes del tabaco, los efectos que tiene el tabaquismo, las enfermedades relacionadas con el tabaco, los efectos respiratorios de los cigarrillos electrónicos y algunos comentarios y algunos mensajes que nos podemos llevar. No voy a mostrar muchas cosas, les voy a decir que el pulmón es una maravilla. No deja entrar microorganismos, no quiere que entren los irritantes, a pesar de que tiene el endotelio o el epitelio que está más en contacto con el medio ambiente. Son casi 10 litros de aire que estamos moviendo, entre 5 y 10, y el pulmón tiene los mecanismos suficientes para impedir que esas noxas produzcan daño en el organismo. Tosemos, y eso es maravilloso, maravilloso toser. Yo creo que nadie en el mundo no ha tosido alguna vez. El pulmón, además de eso, tiene casi 2.000 kilómetros de capilares por donde circula todo el flujo sanguíneo, y tiene entre 70 y 80 metros cuadrados donde se hace el intercambio gaseoso. El cigarrillo, con todos estos componentes, no me voy a detener en ellos porque son un lote de componentes, puede producir los suficientes daños a todos los niveles del aparato respiratorio para causar diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer, y allí está el listado de los mayores carcinogénicos que están descritos en el cigarrillo, que van como 50, pero hay 50 y pico. Pero hay una cosa importante, la mayoría de ellos han sido estudiados individualmente. Este produce esto, este produce esto. Pero recientemente, juntos, producen mucho daño también. Es decir, no solamente individualmente, sino porque están metidos en un solo sitio, que es el cigarrillo. Y ahí se encuentran, se unen y dañan. Estos son los efectos que se han descrito del cigarrillo en relación a las vías centrales, a las vías aéreas periféricas, a los alvéolos, a los capilares.
y a todos los mecanismos de defensa celular y el aparato inmunológico. ¿Sí? No dejan títere con cabeza. Y además se han descrito todas estas alteraciones en el sistema inmune. En general, el cigarrillo, a través de la producción de los radicales libres y a través del estrés oxidativo, que a la vez es producido por las mismas células que son dañadas por el tabaquismo y por las sustancias contenidas en el tabaco, generan las enfermedades relacionadas con el tabaco. Y una de las primeras es fumar. Ya se habló de lo que significa el tabaquismo como una enfermedad. Sí, el tabaco, la primera enfermedad que genera, por decirlo de alguna forma, es precisamente el tabaquismo, o sea, fumar. Es considerada como una enfermedad, ya lo mencionó el doctor Maldonado, pero hay unos puntos que se destacan en el hecho de esta enfermedad. Es su carácter adictivo. Ya lo mencionaron. El comienzo precoz, la gente empieza a fumar a edad temprana. Aquí en promedio empiezan a fumar a los 12 años. Horacio por ahí mostró hace algunos años, el doctor Giraldo, que sabe más de tabaquismo que muchos de nosotros, cómo en la edad escolar el tabaquismo se estaba generando y más o menos el 12% podían fumar. Es de alta prevalencia, el 40% de la gente en el mundo, 20 a 40%, fuma, y es la primera causa de mortalidad en países desarrollados. Es una enfermedad que está codificada en el CIE-10 con el código F17, que se define bajo los términos de tabaquismo o dependencia por el tabaco. Y además ataca a los pobres. Los pobres son los que sufren más las consecuencias del tabaquismo. Sí, el 80% de los fumadores en el mundo vive en los países que tienen bajos ingresos o medianos ingresos. Y además experimentan el 80% de las muertes en el mundo suceden por tabaquismo, suceden también en los países pobres. Esta diapositiva, que está en el idioma dominante, hay muchas diapositivas que están en el idioma dominante y yo les presento excusas por no haberlas traducido. Si ustedes ven los cánceres, ahí está el listado de todos los cánceres que han sido relacionados o asociados con el tabaquismo, y del otro lado están las enfermedades crónicas que también han sido asociadas con el tabaquismo, desde la diabetes hasta el cáncer de pulmón y el accidente cerebrovascular están asociados con el tabaquismo, lo mismo que las enfermedades inmunes. Las 5 grandes enfermedades o patologías respiratorias que están asociadas con el tabaquismo son las que ustedes ven allí listadas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica hasta el cáncer, pasando por el asma. El Che Guevara debió ahogarse más si era asmático y fumaba. Las infecciones del tracto respiratorio, desde el resfriado común hasta la neumonía, son más frecuentes en los pacientes que fuman. La tuberculosis, fumar es un factor de riesgo para la tuberculosis. Y no solamente para adquirir tuberculosis, sino también para que la tuberculosis sea mucho más severa en los pacientes fumadores. Y el cáncer, del cual no voy a hablar mucho, a pesar de lo que se ha dicho y mencionó el doctor Esguerra. En cuanto a tabaquismo, nosotros estamos tratando de hacer lo que sería un atlas de tabaquismo
Atlas de EPOC. Empezamos a trabajar con Freddy Mendiverso, que de pronto algunos lo conocen, y esta es la morbilidad entre 2005 y 2013, basado en los registros de CISPRO, del Ministerio de Salud y de los RIPS. Y ustedes pueden ver los lugares y los departamentos en los cuales hay el mayor número de fumadores. 30.000 a 42.000 en Antioquia y el eje cafetero, que precisamente son los departamentos que más fuman en Colombia. Y en cuanto a mortalidad se refiere, si ustedes miran la mortalidad por 100.000 habitantes en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, suceden precisamente en la misma área en la cual existen más fumadores. Nosotros miramos cuál es la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Colombia, y en esa diapositiva le estoy mostrando la prevalencia en las capitales más importantes de América Latina. Ustedes ven barras de 3 colores, las blancas son las definidas por espirometría, la relación entre BF1 sobre capacidad vital forzada menor de 70% como definición fija, y el límite inferior a lo normal, que son las barras grises, y las barras negras son aquellos que, además de tener la relación baja, el volumen forzado expiratorio también es bajo. Y si miramos cuál es la relación entre la prevalencia de la enfermedad y el tabaquismo, a grandes rasgos podemos ver que en las ciudades donde hay más tabaquismo, con excepción de 2, Bogotá y Barranquilla, es donde más, en las otras, más prevalencia de enfermedad pulmonar crónica existe. Y entre más fuman, mayor enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el estudio de Prepocol, que hicimos con más de 5.000 pacientes con espirometría, este es el porcentaje que se ve en no fumadores, y ustedes ven el porcentaje de EPOC, la prevalencia de EPOC entre los que fuman más de 15 paquetes años. Hay una relación entre el cigarrillo y EPOC, y existe relación entre la intensidad del tabaquismo y el desarrollo también de la enfermedad. Pero cuando ese cigarrillo se une con una costumbre que aquí tenemos, que es cultural, que es cocinar con leña, ustedes pueden observar cómo cuando leña y cigarrillo se unen, el porcentaje de enfermedad y la prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica aumenta sustancialmente. Y un problema grande que tenemos es el subdiagnóstico. No estamos diagnosticando la enfermedad. No estamos haciendo espirometrías. Y ese subdiagnóstico ustedes lo ven en esta transparencia. Esta transparencia yo la hice y va a aparecer en el libro de Horacio, de EPOC, en la cual ustedes pueden ver que el subdiagnóstico es más del 80% en Latinoamérica. Y si miramos en el mundo, el subdiagnóstico no es solamente entre nosotros, el subdiagnóstico en el mundo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es mayor del 81%. Esto, lo único que estoy señalando aquí es donde están las ciudades colombianas. ¿Qué impacto tiene el EPOC? ¿Qué tanto cuesta? En este estudio, que ya tiene algunos años, ustedes ven estas 3 enfermedades que son las que más se asocian con tabaquismo, y está el cáncer de pulmón,
está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el infarto de miocardio, y pueden observar el costo atribuible al tabaquismo en millones de dólares. El mayor costo lo tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aunque ahora con el advenimiento de los nuevos tratamientos para el cáncer y el costo que eso tiene, el impacto puede ser mayor. Estos son los cánceres que se han descrito en nuestro país en el último año, en el año 2018, en ambos sexos el pulmón el quinto puesto, y en hombres el pulmón ocupa el cuarto lugar en el cáncer de pulmón. El cigarrillo contiene todas esas cantidades y produce todos esos cambios genéticos que son los que conducen al desarrollo del cáncer. Pero hay un aspecto importante, y es la relación que existe entre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y cigarrillo. Entre el 30% de los fumadores desarrollan EPOC, 15% de los fumadores desarrollan cáncer, y 30 a 70% de los pacientes que tienen cáncer tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es más, entre más enfisema tiene un paciente, más riesgo y posibilidades tiene de desarrollar cáncer. Entonces, ese es un aspecto interesante que se está estudiando recientemente, que es la relación existente entre EPOC y cáncer de pulmón. Ustedes parece ser que el mayor daño que hace el EPOC, que facilita el desarrollo de cáncer pulmonar, está a nivel de la membrana alvéolo capilar. Y ustedes pueden ver aquí el cigarrillo, cómo puede dañar la barrera aire-sangre, y produce unos cambios que son interesantes, y parece ser que de ahí se deriva el cáncer, que es el cambio de la célula epitelial a célula mesotelial y el cambio de las células endoteliales a células mesoteliales como paso para desarrollar el desarrollo de cáncer. Y además el cigarrillo es capaz de dañar todo el aparato de vigilancia inmunológica que puede eventualmente destruir las células cancerígenas, y existe, por lo tanto, una relación entre uno y otro. Parece que tienen unos aspectos fisiopatológicos similares, y hay algunos cromosomas que están relacionados con las dos enfermedades, el cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una serie de vías metabólicas que se afectan en las dos enfermedades, y que por lo tanto habría tratamientos potenciales para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y para el cáncer. Y es probable que hoy en día estamos fuera de tiesto, por decirlo así, con relación al manejo del EPOC, que le estamos dando solamente broncodilatadores y esteroides inhalados, cuando los aspectos fisiopatológicos muestran un proceso inflamatorio muy severo que no estamos combatiendo adecuadamente. El cigarrillo, además de del EPOC y el cáncer, produce y está comprometido en las enfermedades pulmonares intersticiales. Ahí está el listado, no me voy a detener en eso. Y el otro aspecto es el humo de segunda mano. El humo de segunda mano también produce cáncer, y también produce enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también empeora el asma, y también aumenta el riesgo para desarrollar infecciones. Estas son las enfermedades asociadas al tabaquismo de segunda mano. En el niño están las enfermedades infecciosas, bronquitis, neumonía, crisis de asma. Y por último, quiero mencionarle algunos de los... ese es un cigarrillo electrónico cubano, ¿no?
Y ese cigarrillo electrónico tiene estos componentes que ya ustedes han visto. Propilenglicol, glicerina y nicotina son los tres principales, pero hay otros y hay muchos, y esos muchos y esos otros producen una cantidad de alteraciones que dañan el pulmón. Estos son los efectos. Hay una revisión reciente del problema y ahí están señalados los efectos que pueden producir los cigarrillos electrónicos en la salud. Los que estén interesados pueden consultar esa publicación. Ahí describen todos los estudios que hay en modelos animales, todos los estudios que hay sobre las células pulmonares primarias in vitro, todos los estudios que hay sobre las células endoteliales, y estos son algunos efectos sobre la salud que se han descrito. Las referencias están en rojo: tos, producción de moco, aumento del autorreporte de asma, por lo menos en Corea, aumento de la disnea, aumento del EPOC y aumento del asma en más de 4,000 pacientes. Y recientemente, el escándalo que mencionó el doctor Maldonado, las enfermedades empiezan por brotecitos y empiezan de uno en uno. A medida que vamos aumentando, el número de pacientes va aumentando. Cuando esto se publicó el 6 de septiembre, habían 53 pacientes. 53 pacientes que han tenido síntomas respiratorios, tos, disnea, hemoptisis, dolor torácico, síntomas digestivos, vómito, náusea, diarrea y además infiltrados pulmonares intersticiales o en parches. Y estos señores propusieron esta definición de caso, porque está en esta definición de caso, o sea, el uso de cigarrillos electrónicos en los últimos 90 días, la presencia de infiltrados pulmonares, opacidades en la radiografía o la imagen en vidrio esmerilado en los pacientes con TAC, ausencia de infección pulmonar por una serie de pruebas diagnósticas que van desde los virus respiratorios hasta descartar legionela, y la no evidencia de ninguna patología o ningún diagnóstico alternativo que explique lo que esos pacientes están presentando. Esa es la definición de caso. A octubre 15 iban 1.479 casos, 33 muertes en 24 estados, y todos esos pacientes habían estado utilizando en los últimos días cigarrillos electrónicos. Y sí se sabe que el tetrahidrocannabinol, o sea, la marihuana, estaba presente en la mayoría de las muestras que estaban en la FDA. Pero miren esto, los 76% utilizaban marihuana, 58% productos que tenían nicotina, 32% exclusivamente marihuana y 13% exclusivamente nicotina. Es decir, no se puede descartar que la nicotina, junto con los otros, esté implicado en la etiología de lo que está sucediendo y de lo que se está viendo. Este documento, que salió el 18 de octubre, es una guía para los médicos que deben indagar en los casos en los cuales se sospeche que haya una enfermedad o lesión pulmonar que sea producida o esté relacionada con el uso del vapeo o con el uso de cigarrillos electrónicos. Por último,
quiero mencionarle que lo único que hay que hacer para evitar esta desgracia es evitar que la gente fume, hacer lo posible porque la gente no fume. Y estas son las estrategias que se supone que producen mayor efectividad, siendo la más efectiva que se aumente el impuesto sobre el tabaquismo. En todos los países es la más efectiva. El aumento de los límites de edad para comprar cigarrillo, los avisos publicitarios en los cigarrillos y para toda la ciudadanía. Y hay una cosa que me parece importante, y es que exista el libre acceso a los programas existentes para dejar de fumar. Aquí los pacientes lo tienen que pagar, y esa es una barrera de ingreso y es una barrera de pronto para que el paciente no fume. Productos de reemplazo de la nicotina que tengan acceso ojalá gratuito a eso, y el uso de los medicamentos que se han demostrado con no despreciables porcentajes de efectividad de que pueden ayudar a los pacientes para dejar de fumar. Y en cuanto a los efectos de los cigarrillos electrónicos, nosotros nos enteramos casi 30 años después de usar el cigarrillo que era adictivo. Pasaron 30 años para decir que tenía cáncer. ¿Y qué hicieron las tabacaleras? Las tabacaleras se inventaron los cigarrillos light. Las tabacaleras le metieron más nicotina al cigarrillo. Las tabacaleras le metieron también más productos que hacían que la nicotina se absorbiera mejor, porque la idea es que la gente siga adicta a la nicotina para vender cigarrillos. Creo que el conocimiento actual que tenemos de estos efectos es insuficiente para asegurar, libre de toda duda, que los efectos del cigarrillo electrónico sobre la salud respiratoria son menores que los productos del cigarrillo convencional. Yo tengo un conflicto de interés terrible. Yo visité el Cubo. El Cubo queda en Ginebra. Y en Ginebra se han hecho la mayoría de los estudios de cigarrillos electrónicos y de los IQOS. Ese es mi conflicto de interés. Pero el otro conflicto de interés que tengo es como médico, velar porque los pacientes no fumen, y yo creo que este tipo de cigarrillo es un truco más, por decirlo así, que se tiene para vender cigarrillos. Muchas gracias.